Ya, listos, listos. Vamos a iniciar entonces el tema de hoy, el vanguardismo en el Perú. Ya, continuamos este recorrido por literatura peruana, ya hemos visto varias etapas previas y estamos ya entrando al siglo XX, ¿no? La literatura contemporánea que va a tener pues digamos, el impacto del vanguardismo, el vanguardismo en el Perú. Ya, a ver, este movimiento, chicos, ya lo hemos estudiado en el contexto europeo, ¿sí? El vanguardismo viene de Europa, ¿correcto? Sí, recuerda que esto comenzó, pues, luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En una época de crisis, sobre todo en el plano del pensamiento, ¿no? Porque viene una época, pues, de decepción, pues, ¿no? De desencanto, de rebeldía, ¿no? Contra los valores que se habían enseñado hasta ese momento, ¿no? Esto de hablar, pues, de, de la razón, ¿no? Del progreso, de los conocimientos, ¿no? Era cierto, pues, ¿no? Que el hombre era capaz de crear grandes cosas, ¿no? Grandes máquinas, grandes inventos, ¿no? Pero también, así como era capaz de crear, era capaz de destruir, ¿no? De destruir, ¿sí? La Gran Guerra lo demostró, pues, ¿sí o no? Entonces, los escritores, los artistas dicen, los conocimientos, el avance tecnológico han creado destrucción, dice, ¿no? El arte no destruye, ¿no? Entonces, amemos el arte, ¿no? Entonces viene aquí pues toda una actitud pues de crítica a los valores que se pregonaban hasta ese momento y los autores, los artistas van a básicamente a refugiarse en el arte, ¿no? Y buscan pues un arte original, ¿sí? Un arte novedoso y rompen con el arte antiguo, el arte tradicional. Y justamente nace así pues la idea de la vanguardia, ¿no? Entonces, una primera idea que hay que marcar, chicos, es acerca de qué era el vanguardismo, ¿no? ¿Cuál es la idea central del vanguardismo? ¿Qué es lo que buscan los vanguardistas, ¿no? Entonces, aquí digamos, pues, que ser un vanguardista es ser un autor innovador, ¿sí? Un autor experimental, que está constantemente en una búsqueda de la novedad, de hacer algo distinto, ¿no? A lo clásico, distinto a lo tradicional, ¿no? Rompe con todo el pasado, en este caso se refiere pues al arte tradicional, rompe con todo lo tradicional y busca la novedad, busca la originalidad, busca ser pues creativo, ¿cierto? Y hacer cosas nuevas. Esa es la idea de la vanguardia. Por ejemplo, mira, en esta época en el Perú se publicó esta obra, 5 metros de poemas, ¿ya? 5 metros de poemas. Obra del poeta puneño Carlos Oquendo de Amat, ¿ya? Carlos Oquendo de Amat. Esta es una obra vanguardista, muy experimental, muy innovadora. ¿Por qué se llama 5 metros de poemas? Porque precisamente este libro eh, fue escrito en hojas continuas, hojas así pegadas, que al estirarlo como un acordeón, mide aproximadamente 5 metros. Ahí está la imagen, fíjate. Hojas continuas. Se estiran y mide aproximadamente 5 metros, ¿no? Y son pues 5 metros de poemas, ¿no? Este libro se lee en forma pues distinta, ¿no? Es como cuando uno estira las películas de los rollos, bueno, los rollos de las cámaras antiguas. Antes las cámaras fotográficas tenían un rollo, ¿no? No sé si han visto, ¿no? ¿No? Las cámaras antiguas tenían un rollo que uno podía estirar la película y ver pues todas las imágenes, ¿no? Es un libro que tiene un formato diferente. Y cuando uno va viendo los poemas tienen pues una disposición muy distinta a lo clásico.
Ya no son los versos que tienen una misma medida, con una rima perfecta. No, los poetas rompen. El poeta aquí, Carlos, que lo rompe con todos los moldes de la poesía tradicional, ¿no? Fíjate este poema está dentro de 5 metros, ¿ya? Este poema que se llama Reclam, acá a la derecha, ¿sí? El poema Reclam. A ver, vamos a leerlo, dice, Reclam. Hoy la luna está de compras. Desde un tranvía, el sol como un pasajero lee la ciudad. Las esquinas adelgazan a los viandantes y el viento empuja los coches de alquiler, ¿no? Se votan programas de la luna, se dará la tierra, película esportiva pasada 2 veces. Los perfumes abren álbums de miradas internacionales. El polisemán domestica la brisa y el ruido de los claxon ha puesto los vestidos azules. Novedad, todos los poetas han salido de la tecla U de Underwood. Underwood es una marca de máquina de escribir, ¿ya? Compro para la luna 5 metros de poemas. Un ascensor. ¿Te das cuenta que el autor ha dispuesto los versos de manera distinta a la poesía tradicional? Esto es diferente a la poesía, por ejemplo, la poesía modernista de Chocano, de Valdelomar, que usaban los sonetos, ¿no? Aquí los versos, algunos son horizontales hacia la derecha, otros horizontales hacia la izquierda, ¿no? Eh, Hay versos diagonales, ¿no? Incluso aquí los perfumes abren álbum y tienen la disposición de un álbum abierto, ¿no? Verso vertical. ¿Cuándo se ha visto eso? Un verso en vertical, ¿no? Entonces aquí el poeta ya está experimentando con las formas, está buscando hacer algo distinto a lo clásico. Y noten en cuanto a al contenido, aquí se hace alusión a una sociedad moderna, ¿no? Se mencionan tranvías, se menciona la ciudad, la urbe, se mencionan personajes modernos, policías, eh, personas que circulan por las calles, se mencionan poetas, máquinas de escribir, ascensores, ¿no? Entonces, ya la poesía aquí tiene ya una temática también distinta, ¿no? Se alude a la ciudad, a la vida moderna, a las máquinas, ¿no? Entonces, es una renovación, tanto en la forma como en el fondo, ¿correcto? Esa es la consigna de la vanguardia, innovar. Bien, pero eh, hoy vamos a hablar, chicos, de nuestro más eh, universal de los poetas. ¿Quién es el poeta más universal del Perú? Que obviamente fue vanguardista, ¿no? Fue un vanguardista y fue el más admirado poeta peruano a nivel mundial. A ver, ¿quién lo dice? Nuestro poeta más universal. Así es, Lisset, muy bien. César Vallejo, ¿ya? César Vallejo Mendoza. Es el poeta peruano más conocido y más admirado entre los peruanos a nivel mundial, ¿ya? Nuestro tema de hoy va a ser la vida y obra de César Vallejo, ¿ya? Pero vamos a ubicarlo en un contexto, ¿ya? Primero, vamos al contexto del vanguardismo en el Perú. ¿Qué sucede en el ámbito nacional e internacional? ¿Ya? Ya. Primero, a nivel internacional se había producido la Primera Guerra Mundial. Guerra que destruyó Europa, guerra pues que causó una actitud pues de rebeldía ante lo clásico, ante lo tradicional, sobre todo ante los valores que predominaban hasta ese momento, ¿no? ¿No? Y eso dio paso pues a la aparición de las vanguardias, o sea, los movimientos de vanguardia. Recuerda que el vanguardismo no es un solo movimiento, ¿ah? Es un conjunto de movimientos
que en forma general se conocen como los ismos, ¿no? Los ismos de la vanguardia, ¿sí? ¿Se acuerdan de los ismos, no? El futurismo, el cubismo, el surrealismo, el creacionismo, el dadaísmo, etcétera, etcétera. Esos son los movimientos de vanguardia, ¿no? Que se forjaron en Europa, algunos en América, pero estos sismos pues digamos, a plantear eh, en general una ruptura pues con todo el arte tradicional y una búsqueda permanente de la novedad, ¿sí? Entonces llegan las vanguardias a América, al Perú, en un contexto también bastante agitado. ¿Qué pasaba en el Perú? En esta etapa se vive el segundo gobierno de Leguía. Augusto B. Leguía gobierna el Perú por segunda vez, ¿no? Tú sabes por historia que él gobernó 11 años. 11 años. Por eso a su gobierno le llaman el oncenio de Leguía, ¿sí? Y Leguía, pues, impuso un gobierno de tipo dictatorial. Claro, generalmente las dictaduras son de militares, ¿no? Esta fue una dictadura civil, ¿ya? Durante el gobierno de Leguía, pues, van a haber cuestionamientos debido a que Leguía, pues, va a permitir la entrada de muchas compañías transnacionales, ¿no? Sobre todo norteamericanas, que van a, pues, a, digamos, a beneficiarse y a beneficiar a ciertos grupos allegados al poder, ¿no? Pero no a las grandes mayorías, pues, ¿no? Leguía entrega las aduanas, Leguía eh, funda, ¿no? En su gobierno el Banco Central de Reserva, pero ¿quiénes dirigían el Banco Central de Reserva del Perú? ¿Los peruanos? No, el Banco Central de Reserva del Perú lo controlaban los norteamericanos. Qué gracioso, ¿no? O sea, Estados Unidos va a controlar nuestra economía. Bueno, esa es la historia de toda la vida, chicos, ¿no? Entonces, Leguía estaba entregando, pues, eh, nuestro país al dominio norteamericano, ¿no? Cierto, se hacen obras, se embellece Lima, Lima se apituca, ¿no es cierto? Pero se abre más la brecha entre ricos y pobres, ¿no? Entonces, en ese contexto de gran contraste social, aparecen intelectuales que van a fundar partidos de oposición, ¿no? Incluso de carácter subversivo. Así nace el APRA, nace el Partido Socialista, ¿no? ¿No? El APRA dirigido por Víctor Raúl Haya de la Torre, que en sus inicios fue un partido insurgente, ¿ah? Contra el gobierno, ¿sí? Un partido que se alzó contra el gobierno. Estoy hablando del APRA de Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿ah? No del APRA de Alan García, no, no, no. Si Víctor Raúl se hubiese enterado, ¿no? Si hubiese visto lo que hizo Alan García, se volvería a morir, ¿sí o no? Sí, pues porque el APRA se volvió luego una cueva de ladrones, ¿no? Pero en esos tiempos el APRA era un partido pues con propuestas de cambio, ¿no? Y de oposición al gobierno de Leguía. Igualmente Mariátegui funda el Partido Socialista, ¿no? Que también hace oposición y va a influir mucho pues en la en el terreno político ideológico del país. Es una época entonces donde hay protestas, hay marchas, hay mucha agitación popular, ¿no? Hay también fuertes represiones, ¿no? Violentas represiones, encarcelados, desterrados, ¿no? En ese panorama convulsivo, ¿no? En ese panorama de agitación política, aparece el vanguardismo peruano, ¿no? Bien, ahí está, el vanguardismo en el Perú. Ya, aclaremos que el vanguardismo en el Perú eh, se va a desarrollar principalmente en poesía, ¿ya? En poesía. Surge una generación de poetas que van a plantear pues una
eh, una serie de propuestas innovadoras en el género lírico, en la poesía, ¿no? Este vanguardismo, como se ve acá, se desarrolló en los primeros años del siglo XX, ¿ya? Va de 1920 a 1940, ¿ya? De 1920 a 1940. Principalmente en el campo de la poesía y sigue las innovaciones de la vanguardia europea, ¿ya? O sea, asimila la vanguardia europea. No se copia, no es que se copian los poemas, sino que ellos van a asimilar en forma creativa. O sea, captan las propuestas de la vanguardia europea y van a crear pues obras propias, obras originales, siguiendo esas propuestas, ¿sí? Entonces, se desarrolla, digamos, casi igual que en Europa, entre 1920 y 1940. Ahora, algo importante, chicos. En esta misma época, de 1920 a 1940, corre paralelo otro movimiento, un movimiento que va a revalorar la cultura andina, que va a denunciar la explotación del indígena y va a revalorar la cultura andina, ¿no? ¿Qué movimiento revaloró la cultura andina en el Perú? A ver, ¿quién lo dice? ¿Qué movimiento revaloró la cultura andina en el Perú? Claro, así es Jordan, así es Maffer, correcto Karina, ¿no? Eh, el indigenismo, ¿ya? El indigenismo corre paralelo al vanguardismo, de 1920 a 1940. Pero no es lo mismo, ¿ah? No, no es lo mismo. El vanguardismo fue una renovación poética, ¿ya? El vanguardismo se dio en poesía, poesía. En cambio, el indigenismo, ¿en qué género se dio el indigenismo? El indigenismo se dio en el campo de la narrativa, ¿ya? Narrativa. O sea, en cuentos y novelas, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero corren paralelos, en la misma época. Hoy vamos a centrarnos en la vanguardia. La próxima semana vamos a hablar del indigenismo, ¿de acuerdo? Pero no olvides este datito que es importante, ¿no? Muy bien. Entonces, la vanguardia se va a dar en el campo de la poesía. La idea es, pues, crear un nuevo lenguaje, nuevos recursos expresivos en la poesía. Veamos las características. ¿Qué caracteriza a la poesía vanguardista? Ya, a ver, atención. La base de la vanguardia es experimental. Todos los vanguardistas son experimentales. O sea, están en esa búsqueda de crear algo nuevo. El experimentalismo da justamente como resultado la novedad, ¿ya? Al experimentar con el lenguaje, con la forma, el poeta va a crear algo nuevo, ¿ya? Se plantea pues la renovación del lenguaje. Estos autores, estos autores van a crear un nuevo lenguaje. Por ejemplo, van a inventar palabras nuevas, o sea, neologismos. Por ejemplo, Vallejo inventó la palabra trilce. Trilce. Cuando salió este libro, todos se preguntaban, ¿qué significa trilce? Los lingüistas buscaban en sus diccionarios, no lo encontraban, se tiraban de los pelos. Esa palabra no estaba en el diccionario oficial, ¿no? Era una palabra inventada por Vallejo, ¿ya? Ahora, sobre el significado hay muchas hipótesis, ¿no? Algunos dicen que trilce significa triste más dulce, en alusión a la madre de Vallejo, triste más dulce. Otros dicen que trilce viene de, de triste y celda, ¿no? Triste celda, porque Vallejo escribió este libro, comenzó a escribirlo estando en prisión, en una celda, ¿no?
Otros dicen, no, Trilce es Trujillo y César. O sea, hay muchas opiniones, muchos comentarios, muchas interpretaciones de Trilce. En realidad, Trilce eh, no ha sido pues explicado así definitivamente, ¿no? Pero hay pues, como se ve, teorías, ¿no? Otra teoría dice que, y esta es la más, digamos, acer- aceptada, que Trilce fue una derivación del número 3, que a partir del número 3 Vallejo fue deformando la palabra, ¿no? Primero 3 3 3, luego tris, 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 luego tril, 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 ¿no? Tril, 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 después trils, trils, y así finalmente resultó trilce, trilce, como una deformación del número 3, ¿no? Ya, pero al final, pues esto también es una teoría más, ¿no? Ya, y finalmente, digamos, trilce es un neologismo, es una palabra nueva inventada por el autor, ¿ya? Y así vas a encontrar muchas palabras novedosas dentro de la vanguardia peruana, ¿no? Es más, dentro de trilce hay una infinidad de palabras nuevas. Vallejo inventa la palabra onfaloideo, la palabra eh, cancionando, la palabra nadamente, ¿no? Que son palabras pues que no figuran en ningún diccionario. Entonces está creando un nuevo léxico, ¿no? También en el vanguardismo, los poetas van a usar números, fórmulas, onomatopeyas, ruidos, cosas pues que jamás se habían visto en la poesía anterior. ¿Ya? Entonces los vanguardistas plantean la renovación del lenguaje en la poesía. ¿Ya? ¿Qué más? Otra característica. En el vanguardismo vamos a encontrar influencia del surrealismo. ¿Ya? Este es el ismo de vanguardia que más influyó en nuestros poetas. ¿Ya? La mayoría de nuestros poetas vanguardistas, ¿no? captaron el surrealismo. ¿Sí? Todos menos César Vallejo. Vallejo se va a alinear más con otro ismo que es el creacionismo, pero los demás cultivaron el surrealismo. Ahora, ¿qué era el surrealismo? Mira, los poetas de la vanguardia no se inspiran en la realidad, no se inspiran en la razón, mayormente, eh, sino van más allá de la realidad, más allá de la realidad. Y justamente así se van a identificar con el surrealismo. El surrealismo es el arte que busca liberar lo ilógico, lo irracional, ¿no? Lo fantástico también. Y para eso ellos se van a inspirar en el mundo onírico o el onirismo. ¿Qué es el mundo onírico? A ver, ¿quién nos dice algo? ¿Qué es el mundo onírico? El mundo onírico. ¿Han oído esa expresión, chicos? ¿Alguien ha oído de mundo onírico? A ver, parece que no. Ya, entonces lo explicamos. Mira. Ah, ya, muy bien, María. María Fernanda nos dice el mundo de los sueños. Roxana también, los sueños. Claro, el mundo onírico es el mundo de los sueños. ¿Y cómo son los sueños? ¿Son lógicos? ¿Son racionales? ¿Son ordenados? No, en los sueños ocurren muchas veces cosas ilógicas, cosas absurdas, se mezcla todo, ¿no? ¿No te ha pasado que en un sueño se mezclan personas de diferentes épocas de tu vida y todo se confunde, ¿no? Se intercambian hasta los roles. El que era de repente tu tío es ahora tu hermano, el que era tu amigo ahora es pues
tu papá, en fin, ¿no? O sea, se mezcla todo, ¿no? Y de diferentes épocas incluso. Entonces, los surrealistas se van a inspirar en el mundo caótico de los sueños. Llevan a la poesía esas imágenes caóticas o imágenes alucinantes del mundo de los sueños, ¿no? Entonces, este es el ismo que más influyó en la vanguardia peruana, el surrealismo. Otra característica y muy visible es el empleo del verso libre. Verso libre o verso blanco es el verso que no usa rima ni métrica fija, ¿ya? Se rompe con la rima y la métrica fija. Que era lo clásico, ¿no? Lo clásico, si tú recuerdas, en el modernismo y en el posmodernismo, los poemas tenían versos de medida fija, ¿no? De medida fija. Claro, todos los versos tenían la misma medida, ¿no? Por ejemplo, todos tenían 14 sílabas, ¿no? 14 sílabas. Eso es métrica fija. Además, todos los versos tenían una rima perfecta, ¿no? Un verso rimaba con otro. Por ejemplo, el primero rima con el tercero, el segundo rima con el verso 4, ¿no? ¿No? Rima perfecta. Esto es lo tradicional, ¿ya? Lo tradicional. Los vanguardistas rompen con este molde tradicional y escriben versos donde ya no hay rima ni métrica fija. Hay versos de, de 8 sílabas, de 10 sílabas, de 2 sílabas, de 20 sílabas. Entonces ya no interesa la métrica, se vuelve libre, ¿ya? Entonces estos poetas quieren libertad para expresarse. Y la rima y la métrica eran pues demasiado rígidos, ¿no? Eran como parámetros que no le dejaban pues, decir lo que ellos querían, ¿no? Entonces se plantea a partir de aquí el verso libre. Ah, y se incorporan metáforas complejas, metáforas de difícil interpretación, ¿no? Si tú sabes que una metáfora es un reemplazo, ¿no? La metáfora, ¿no? Es un reemplazo de lo real por lo imaginario. Se rompe la realidad y se sustituye por algo imaginario. Por ejemplo, si digo, el cielo está llorando, es un lenguaje imaginario, porque el cielo no llora realmente, pero eso está reemplazando una realidad, ¿no? Todos entendemos que está lloviendo, ¿no? Esa metáfora es fácil, ¿ah? Una metáfora sencilla, lógica, ¿no? ¿no? Fácil de entender, ¿no? Pero aquí se crean otro tipo de metáforas más, pues, más difíciles de interpretar, ¿no? Por ejemplo, eh, Vallejo dice, salen temprano las hormigas minuteras. Las hormigas minuteras, obviamente ahí el lenguaje es metafórico, pero ¿qué será? ¿No? Uno tiene que asociar, pensar más, darle vueltas al asunto, ¿no? ¿Cómo son las hormigas? Las hormigas son laboriosas, ¿no? Son como obreros, laboriosos, ¿no? Minutero tiene que ver con el tiempo, ¿no? Ya, pues podríamos interpretar, ¿no? Que alude pues a los obreros, a los trabajadores que tienen que salir temprano, que siempre están, ¿no? Corriendo contra el tiempo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces es un lenguaje metafórico, pero más hermético, ¿no? Más complejo, digamos, ¿no? Entonces en esta etapa se cultiva la metáfora compleja, ¿no? Bien, eh, ¿qué más? Dice también que en la vanguardia se incluye un léxico nuevo, ¿ya? Que alude a tecnicismos, cultismos y neologismos. Claro, se incorporan palabras que aluden a los avances tecnológicos, máquinas de escribir, ascensores, tranvías, aviones, ¿no? Teléfonos, cine, se alude a una sociedad tecnológica, ¿no? Se incorporan cultismos, palabras que hacen referencia a una cultura universal. Decir, por ejemplo, dantesco, decir kafkiano, ¿no?
¿no? Citar a Picasso, ¿no? O sea, esos términos tienen que ver con cultura, pues, ¿no? ¿No? Entonces se le llama así cultismos. Neologismos son palabras nuevas, ¿no? O sea, lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? En el afán de renovar el lenguaje se crean palabras nuevas. Y algo más, finalmente por acá nos dice que los vanguardistas aprovechan el nivel espacial del poema, o sea, el espacio de la hoja, aprovechan el espacio de la hoja y van a, a crear imágenes, van a crear un dibujo con las palabras, ¿no? Ya no los versos horizontales, ¿no? Sino ahora se crean imágenes con las palabras, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, eh, se puede hacer un poema en forma de un cigarro que humea, ¿no? Con las palabras, ¿no? Se va a formar la expresión cigarro que humea y se ve la figura del cigarro y el humo que sale del cigarro, ¿sí? A eso le llamas caligrama, ¿no? Todos hemos visto caligramas, chicos, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un concurso de caligramas en el colegio cuando estábamos en presencial, ¿no? ¿No? Aquí tienes otro caligrama, ¿no? Una persona con sombrero. Pero aquí la imagen se forma con las palabras, ¿no? ¿Sí? Dice, reconócete. Esta adorable persona eres tú, dice, ¿no? Donde está el ojo, dice la palabra ojo. Donde dice tu boca, forma la imagen de la boca. Entonces, no es cualquier dibujo, o sea, con las palabras voy formando la imagen, pero el dibujo, digamos que tiene que ver con lo que se está diciendo, ¿sí? Se grafica lo que se dice. Entonces, al ver la imagen, al ver el dibujo, ya sé de lo que va a hablar del poema, ¿sí? Esto es algo original, algo novedoso. El caligrama. El poeta ya no escribe versos horizontales, sino aprovecha el espacio de la hoja y crea un dibujo, una forma, ¿no? Y tú habrás visto, pues, otros caligramas, ¿no? Con diferentes dibujos o formas, ¿no? Poema en forma de gato, en forma de corazón partido, en forma de pájaro, de Torre Eiffel, ¿no? La forma es libre. La idea es que se grafique lo que se va diciendo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, como se ve, la vanguardia pues da como resultado poemas novedosos, poemas originales, con un nuevo lenguaje, con nueva disposición de las palabras, ¿no? Con nueva tipografía incluso, ¿no? Eh, es la renovación de la poesía, ¿no? Ahora, ¿quiénes son nuestros vanguardistas? Por acá tenemos a los principales representantes. Poetas vanguardistas en el Perú, ahí están. En primer lugar, el líder de la vanguardia en el Perú, el que lo inicia, es César Vallejo, con la publicación de su libro Trilce, Trilce, en 1922, ¿no? Otro vanguardista notable, Carlos Oquendo de Amat, el autor de los 5 metros de poemas. Ese libro que parece un acordeón, libro objeto, que tiene dentro muchísimos caligramas, ¿no? Otro vanguardista peruano, Alberto Hidalgo, autor del poemario Simplismo. También pertenece a la vanguardia el poeta Xavier Abril, ¿ya? Poeta que trajo el surrealismo de Francia al Perú, ¿ya? Él es el fundador del surrealismo en el Perú, ¿ya? Luego de conocer a André Breton, que fue el fundador del surrealismo en Francia, él trajo esa moda al Perú. Y todos, casi todos siguieron la onda surrealista, ¿no? También aquí hay que resaltar al escritor, al poeta y novelista Martín Adán, ¿ya? Martín Adán, además de poesía, hizo novelas. Él escribió cuando tenía 20 años, publicó la novela La Casa de Cartón.
La Casa de Cartón es un libro original por su prosa, su lenguaje novedoso, un lenguaje también que se sale de lo común, ¿no? De la narrativa común, ¿ya? Martín Adán dice, voy por las calles, medio perro, medio cosa, ¿no? Ah, no, tengo algo de perro, algo de cosa. No soy yo, dice, ¿no? O sea, es un lenguaje novedoso, o sea, como que le da poesía al lenguaje, ¿no? Crea imágenes en la narración. Entonces, él renovó la prosa o la narrativa en el Perú con la novela La Casa de Cartón, que fue pues la única novela vanguardista de esa época, porque en ese tiempo pues la vanguardia era pues poesía, ¿no? Pero Martín Adán hizo una novela vanguardista. Otros vanguardistas peruanos, César Moro, también poeta surrealista, autor del poemario La Tortuga Ecuestre. Finalmente por acá citamos a Emilio Adolfo Westphalen. Emilio Adolfo Westphalen es peruano, ¿eh? Su apellido es de origen alemán, pero él es peruano, ¿ya? Autor de Las Ínsulas Extrañas, que también es poesía surrealista, surrealista, ¿ok? Poeta surrealista. Bien, entonces esa es la generación vanguardista, una generación esencialmente poética, ¿ya? Que renovó el lenguaje de la poesía en el Perú. Eso fue la vanguardia, la modernización o renovación del lenguaje de la poesía, ¿no? Bien, ahora sí, hablemos de el más universal de nuestros poetas, César Abraham Vallejo Mendoza, ¿ya? César Vallejo Mendoza. Nacido en Santiago de Chuco en 1892 y muerto en París en 1938, ¿no? ¿Dónde queda Santiago de Chuco? ¿Alguien sabe dónde queda Santiago de Chuco? De Chuco, no de Chile. ¿Eh? Santiago de Chuco. Santiago de Chuco queda, a ver, así es, Andrea, queda en La Libertad. En La Libertad. ¿Ya? Sí, más arriba de Ancash. ¿No? Más arriba de Ancash. En La Libertad. Ahora, La Libertad tiene pues su costa, tiene su sierra, ¿no? Santiago queda en la sierra de La Libertad, en la sierra norte, pues, ¿no? Santiago de Chuco es un pueblo, un pequeño pueblo en un hermoso valle, rodeado pues de cerros verdes, ¿no? Donde hay río, donde hay una naturaleza exuberante, un pueblito pequeño, ¿no? Andino en las alturas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. De ahí viene César Vallejo, de un ambiente andino. Y por eso que su poesía siempre hace referencia, ¿no? A ese mundo andino del cual él proviene, ¿no? ¿Ya? Eh, Vallejo eh, va pues a crecer en Santiago de Chuco, en una familia numerosa de 11 hermanos. Sí, eran 11 hermanos. Así es en la provincia, pues tiene un montón de hijos, ¿no? ¿No? Y él recuerda mucho esa infancia, recuerda mucho a su padre, que era un hombre así callado, pero muy apacible, ¿no? Su madre, esa madre, pues, que tenía que atender 11 hijos, fíjate, ¿no? Que se despertaba de madrugada, despertaba a los hijos para tomar el desayuno, ¿no? Que alimentaba a los animales del corral, ¿no? Que que era así muy tierna y abnegada, pues, ¿no? ¿No? El Vallejo tiene ese recuerdo de su hogar andino, ¿no? Ahora, él sale de Santiago de Chuco luego de estudiar la primaria, ¿no? La secundaria, sale a la capital del departamento. ¿Cuál es la capital de la libertad? La capital de la libertad es Trujillo, ¿sí? La señorial Trujillo, que ya está en la costa, ¿no? En la costa de la libertad, ¿no?
él va a estudiar en la Universidad de Trujillo, ¿ya? Y siendo estudiante de la Universidad de Trujillo, ¿no? Él va a integrar un grupo de jóvenes intelectuales, ¿no? Que amaban la poesía y tenían inquietudes políticas también, ¿no? Un grupo que fue conocido como el Grupo Norte, ¿ya? Un grupo que pasaba tiempo, que compartían tiempo juntos, ¿no? Que iban a las ruinas de Chanchán, ¿no? Y ahí siempre uno leía algún libro, algún poema, alguna frase interesante y todos comentaban, ¿no? Ese es el Grupo Norte, ¿no? Sobre todo ellos admiraban mucho a Rubén Darío y compartían su poesía. También leían a Unamuno, ¿no? Leían a muchos intelectuales de moda de ese tiempo, ¿no? Y de ese grupo salieron grandes figuras, ¿ah? De ese grupo sale César Vallejo, de este grupo sale Víctor Raúl Aya de la Torre, Antenor Orrego, Alcides Espelucín, que van a dar que hablar tanto en la literatura como en la política, ¿no? Bien, después Vallejo viene a Lima, viene a Lima. En 1918 viajó a Lima para estudiar en San Marcos. Desde niño a él le gustaban las ciencias, la física, la química, la biología, ¿no? Desde niño él quería ser médico, ¿no? Vino a San Marcos e ingresó a la Facultad de Medicina, ¿sí? A la Facultad de Medicina de San Marcos. Pero, desgraciadamente, por problemas económicos, no pudo, no pudo continuar, no pudo terminar los estudios, ¿ya? Así que regresó a Trujillo, ¿no? Y ahí sí se graduó como bachiller en letras, ¿no? Letras y filosofía. Ya, pero cuando él viene a Lima, cuando él viene a Lima, él va a conocer a un eh, escritor que venía de provincia también, pero que ya era famoso. Nada menos que Abraham Valdelomar, ¿ya? Vallejo quiere conocer a Abraham Valdelomar, que ya era famosísimo, ¿ah? A Valdelomar le pedían autógrafos en las calles, él ya había publicado muchos libros, incluso era diputado, ¿no? Por Ica, ¿no? Y como tú recordarás, Valdelomar se reunía todos los días con el movimiento Colónida, con el grupo Colónida, en el Palais Concert del Jirón de la Unión. Así que Vallejo se va de frente al Palais Concert del Jirón de la Unión, ¿ya? Donde él pues va con unos amigos, lleva así unos poemitas, ¿no? Eh, con el fin pues de que Valdelomar le dé algunos consejos, ¿no? Y y le dé su opinión también, pues, ¿no? De los poemas. Ya pues él entra al Palais Concert, ahí está Valdelomar con sus amigos, poetas, ¿no? Eh, y él se presenta, pues, ¿no? Como César Vallejo de Santiago de Chuco. Valdelomar lo queda mirando y le dice, ¿tú eres poeta? Porque en este lugar solo nos reunimos poetas, ¿no? Entonces Vallejo le entrega un poema, el poema Los Heraldos Negros, que recién acababa de escribir a raíz de la muerte de su madre. Poco antes había muerto su hermano Miguel, ¿no? Y había escrito un poema así bien, pues melancólico, una elegía que hablaba pues del dolor ante la muerte. Valdelomar agarró el poema, se acomodó sus anteojitos y con su mirada crítica comenzó a leer, ¿no? De pronto esa mirada crítica severa cambia por una mirada de asombro, se conmueve. Valdelomar siempre hablaba de que él se iba a morir joven. Siempre tenía ese presentimiento de que iba a morir joven. Por eso que vivía intensamente, como si cada día fuese el último de su vida, ¿no? Ya, pues entonces lee el poema y cuando lee esto de hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé,
golpes como el odio de Dios, como si ante ello la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son, y abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Palmas, por favor, para César Vallejo, ¿no? Vallejo escribió un poema donde expresó de manera pues original el dolor ante la muerte, ante la fatalidad de la muerte, ¿no? Valdemar terminó de leer el poema, que era más largo, pues, ¿no? Y quedó conmovido, lo quedó mirando con emoción a Vallejo y le estrechó la mano con devoción y le dijo: ahora sí, César Vallejo, te puedo llamar poeta, ¿no? Y dijo a todos: hoy ha nacido un nuevo poeta en el Perú. César Vallejo tiene talento, ¿no? César Vallejo, cuando vayas a Santiago de Chuco, dile a todos que tuviste el honor de estrecharle la mano a Abraham Valdelomar, dijo, ¿no? Y se escucharon risas, ¿no? Aparentemente Valdelomar era pues así arrogante, aparentemente pedante, ¿no? Pero en realidad era pues una forma de llamar la atención, de ser irreverente, de ser cómico, ¿no? Valdelomar en realidad era arrogante de verdad con los poderosos, pero con la gente sencilla él era muy amistoso, ¿ya? Ese día se hicieron amigos, Vallejo y Valdelomar. Valdelomar lo va a querer mucho a Vallejo, ¿no? ¿Ya? Nace la amistad, se quedaron hasta altas horas de la noche en el Palais Concert, cuentan que luego se fueron caminando juntos, tambaleándose por el Jirón de la Unión, ¿no? Así comenzó la amistad entre Vallejo y Valdelomar. Y Valdelomar lo va a incluir en el ambiente literario limeño. Él lo va a llevar a conocer a otros escritores. Lo llevó a conocer a Manuel González Prada, que era maestro de maestros, ¿no? Lo llevó a la casa de José María Eguren en Barranco. Lo llevó a la casa también de José Carlos Mariátegui, ¿ya? O sea, Vallejo va a conocer a esas grandes figuras de la literatura peruana que ya tenían trayectoria, ¿no? ¿Ya? Vallejo visitaba frecuentemente la casa de Guren porque le parecía un poeta muy original. ¿Te imaginas ver caminando por las calles de Barranco a Vallejo y a Eguren? Nadie se imaginaría que esos dos poetas serían los dos mejores poetas del Perú, los más universales de los poetas peruanos, ¿no? Bien, entonces ya Vallejo se hace conocido gracias a Abraham Valdelomar, ¿ya? Valdelomar lo anima a publicar su primer poemario. Le dice que junte los poemas que ha escrito para que se publiquen como un libro, un primer libro, ¿no? Valdelomar le prometió hacerle el prólogo de ese libro. Dijo que se iba a Ayacucho, que regresaba, haría el prólogo y publicarían el libro de Vallejo, ¿no? Desgraciadamente esa promesa no se pudo cumplir. Valdelomar se fue a Ayacucho y nunca más volvió, volvió con vida. Todos sabemos que Valdelomar murió en Ayacucho, ¿no? En un accidente, ¿no? ¿No? Murió a los 31 años. Eso golpeó mucho a su familia y también a César Vallejo, que lo consideraba pues su mejor amigo, ¿no? Bien, entonces Heraldo Negro sale sin el prólogo, ¿no? Ofrecido por Valdelomar, ¿no? Bien, después Vallejo retorna a Santiago de Chuco, a su pueblo, para visitar la tumba de su madre. Se quedó ahí un par de meses, y esto coincide con la fiesta del apóstol Santiago, una fiesta patronal. Vallejo participa, a él le gustaban estas fiestas patronales, ¿no? Pero en esa fiesta ocurren disturbios, comienzan una discusión política, luego una pelea, esto termina pues en saqueo, en incendio, ¿no? Y de todos esos disturbios le echaron la culpa
a César Vallejo. A pesar que todos decían que él era inocente, que él no tuvo que ver, ¿no? Eh, los que organizaron la fiesta, ¿no? ¿Cómo le llaman? El mayordomo, ¿no? Lo acusó de ser el agitador, el autor intelectual de esos disturbios, ¿no? Y se lo llevaron preso. Vallejo estuvo detenido en la cárcel de Trujillo durante 112 días. 112 días en una mísera celda y completamente incomunicado, no podía hablar con nadie, ¿no? Ante esto viene pues el reclamo, ¿no? De la familia y de los estudiantes universitarios, liderados por Víctor Raúl Aya de la Torre, hicieron una protesta en la puerta de la cárcel de Trujillo y no se movieron hasta que liberen al poeta, ¿no? Y así pues Vallejo, gracias a toda esta movida de reclamo, de protesta, fue liberado, pero salió muy afectado, ¿no? Lo bueno es que bajo el brazo tenía muchos poemas. Estando preso, había escrito una buena parte de los poemas de su segundo libro. Su segundo libro sería Trilce, ¿ya? Trilce, aparece Trilce. Luego de esta experiencia carcelaria, Vallejo va a publicar Trilce, donde un tema clave va a ser la angustia y la soledad en la cárcel. ¿Ya? Vallejo escribe sobre su experiencia carcelaria, pero en poesía, todo en poesía, ¿no? Bien, publica Trilce en Lima en 1922 y este libro ya pues era diferente, era un libro vanguardista, muy experimental, no hay rima, no hay métrica, el lenguaje es caprichoso, rebelde, y por eso que el libro fue incomprendido y hasta rechazado, ¿sí? Hubo una crítica negativa, ¿no? Eso provocó que el libro caiga en el vacío, hubo indiferencia, nadie le compraba su libro a Vallejo, ¿no? La gente en el Perú estaba acostumbrada pues a la poesía modernista, ¿no? Así como la de Chocano, la de Rubén Darío, que eran versos declamatorios para recitar en auditorios, en públicos, ¿no? Y este libro era pues completamente distinto, ¿no? Donde él enfatiza más los significados más que las formas, ¿no? Entonces, el libro fue, pues, repito, eh, criticado, ¿no? A Vallejo le dieron la espalda, y luego de esto Vallejo se va del Perú, ¿ya? Él estaba deprimido, pues, porque lo habían encarcelado por las puras, su libro fue criticado, ¿no? Para remate lo vuelven a citar de Trujillo, el caso de los disturbios no había sido cerrado, y él seguía siendo, pues, sospechoso, ¿no? Lo querían meter preso de nuevo, así que Vallejo en ese tiempo decide abandonar el Perú. Él se va en un barco carguero, se va a Europa, ¿ya? Vallejo parte a Europa desde el Callao en un barco carguero, ¿no? Así Vallejo comienza una nueva etapa de su vida en Europa, ¿ya? Y en Europa va a radicar en París, luego también radica un tiempo en Madrid, ¿no? En París, él eh, va a radicar en el barrio latino, escribe sus poemas, sigue escribiendo. eh, Vallejo eh, se queda sin dinero, va a conocer el hambre, la pobreza, duerme en las bancas, en las calles, ¿no? ¿Y cómo es que comienza a vivir dignamente? Él comienza a vivir del periodismo, ¿sí? Eh, Él va a enviar noticias culturales a diferentes diarios y revistas del Perú, a la Tribuna de Trujillo, al diario El Comercio de los Miro Quesada, escribe también para la revista Mauta de Mariátegui, y por esos trabajitos le mandaban un cheque como pago, pues, ¿no? Que le permitía a Vallejo vivir, digamos, ya decentemente, pues, ¿no?
Bien, después viaja a España. En España publicó la segunda edición de Trilce, ¿ya? Y en España Trilce fue un éxito total, ¿no? Los españoles quedaron pues sorprendidos por la poesía novedosa de Vallejo, ¿ya? La crítica fue muy positiva. Se dijo que la poesía de Vallejo en Trilce era la renovación de la poesía en lengua española, que era un hito en la historia de la poesía en lengua española. Vallejo fue aclamado por Trilce. Allá en España trabó amistad con muchos intelectuales famosos. Conoció a Antonio Machado, a Rafael Alberti, a Miguel de Unamuno, a Federico García Lorca, ¿no? También conoció a Pablo Neruda, que estaba radicando en España, ¿no? Conoció al pintor Pablo Picasso. Él lo entrevistó a Picasso, ¿no? Picasso incluso le hizo un retrato a Vallejo, ¿no? O sea, Vallejo se codea ya pues con escritores muy renombrados de diferentes países, ¿no? Vuelve a París, ya famoso, su libro se ha traducido a diferentes idiomas, ¿no? Y en París él va a conocer a una mujer que lo acompañaría el resto de su vida, ¿no? ¿Quién fue la compañera, novia y esposa posteriormente? La francesa Georgette, Georgette Philippard. Ahí está en la foto, ¿sí? Georgette Philippard, ¿ya? Georgette se enamora de Vallejo, Vallejo se enamora de Georgette, ¿ya? Fue una historia de amor así muy distinta y muy legendaria también, ¿no? Sí, Georgette y Vallejo eran pues de culturas diferentes, ¿no? De costumbres diferentes, pero eh, dice que ella pues admiraba mucho la poesía de Vallejo y de la admiración al amor pues hay solo un paso, ¿no? Y comenzaron una vida juntos, ¿sí? Georgette, que era pues francesa, rubia, de ojos azules, se enamoró de Vallejo, peruano, cara de huaco, pero poeta famoso, ¿no? Y nace así esta relación eh, inseparable. ¿Ah? Ellos comienzan a andar juntos, ¿no? Se fueron a Italia, en Italia se casaron, luego se fueron a Alemania, luego se fueron a Austria, a Yugoslavia, a Checoslovaquia, ¿no? Y en todo ese trayecto él va escribiendo poesía y ella lo apoya, ella lo respalda, ¿no? Vallejo luego llega hasta Rusia, con Georgette llegó a Rusia, ¿no? Para ver la aplicación del socialismo, ¿no? Queda impresionado, Vallejo se llena de esperanzas y comienza a escribir poesía social, ¿no? Poesía donde él se solidariza pues con los más desposeídos de la sociedad, con los más pobres, ¿no? ¿Ya? Vallejo aquí también se va a adherir al Partido Comunista. Vuelve a Francia y se inscribe en el Partido Comunista francés, ¿no? Es la etapa política de Vallejo, la etapa ideológica, ¿no? Donde él participa en marchas, en protestas, donde escribe, ¿no? Con emociones sociales, ¿no? ¿No? Luego lo invitan a España nuevamente. Pablo Neruda invita a Vallejo a viajar a España porque Neruda estaba organizando un congreso de poetas antifascistas, poetas contrarios al fascismo. Y Neruda invita pues a poetas de diferentes países. Y él dice, por el Perú vendrá César Vallejo, ¿no? Y Vallejo va, pues, ¿no? Con Georgette, va a España, participa en un congreso donde hay escritores de todos los países. Ahí también conoció a Ernest Hemingway de Estados Unidos, que era antifascista, ¿no? Que era pues un escritor que siendo norteamericano, ¿no? Comulgaba con ideas de izquierda, pues, ¿no? Bien,
Entonces, él estuvo en España nuevamente y estalla la guerra civil, ¿no? Estalla la guerra civil española, ¿no? Se alza Francisco Franco con los militares, apoyados por la Iglesia Católica, apoyados por los nazis de Hitler, por los fascistas de Mussolini, se alzaron contra la República, ¿no? Y comienza una guerra sangrienta, una guerra pues fratricida, ¿no? Donde los españoles se ahogaron en su propia sangre, ¿no? Donde se mataron entre ellos, ¿no? Donde hubo casi 1 millón de muertos, ¿no? Sobre todo población civil, ¿no? Población civil. Ahí también mataron a, a Federico García Lorca, lo fusilaron los franquistas, ¿no? Bien, entonces Vallejo va a ser testigo de la guerra civil y lógicamente él se alinea con los republicanos, ¿no? Con los republicanos, ¿no? Igual que Neruda, igual que pues, casi todos los intelectuales de esa época, ¿no? Bien, pero Vallejo está enfermo, muy, muy enfermo, sale de España, porque España estaba pues en plena guerra, vuelve a París para que se reciba un tratamiento, la cuestión se agrava mucho, hay muchas carencias, ¿no? Económicas, Vallejo finalmente muere en París, París con aguacero, en abril de 1938. ¿Sí? Sus últimas palabras es, me voy a España, me voy a España. Él quería regresar a España, quería luchar por los republicanos, ¿no? ¿Ya? Porque los republicanos eran civiles mayormente, ¿no? Eran obreros, eran campesinos, eran algunos intelectuales, ¿no? Eran civiles que combatían contra militares, ¿no? ¿No? Y Vallejo quería ir, pues, ¿no? Pero le alcanzó la muerte. Murió en París, ¿no? Tal y como él había presentido en un poema. Vallejo también siempre presintió que moriría joven, ¿no? Y había escrito antes, mucho antes, un poema donde dijo, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala. César Vallejo ha muerto, y le pegaban todos con un palo duro, sin que él les haga nada, ¿no? Ese poemita es pues como un presentimiento de su muerte, ¿sí? Ese poema se llama Piedra Negra sobre una piedra blanca, ¿ya? Piedra negra sobre una piedra blanca. Es que es casi pues una profecía de su muerte, ¿ya? Vallejo murió un Viernes Santo en París. Él dijo, moriré en París, jueves será, ¿no? Todo coincide menos el día, ¿no? Le falló por un día. Vallejo resistió un día más. Murió un Viernes Santo, ¿no? Bien, así se va este gran poeta que no solamente escribió para todos, sino que también tuvo una, eh, una visión muy social, ¿no? Fue un poeta comprometido, ¿no? Con la condición de los más pobres, no solamente del Perú, sino del mundo, ¿no? Bien, hablemos de su poesía, chicos. Las etapas de su poesía. Ya, atención, atención. Fíjate las etapas y las obras que pertenecen a cada etapa, ¿ya? Ya, a ver, él tuvo 3 etapas poéticas. Etapa, primero, etapa modernista, con los heraldos negros. Luego viene la etapa vanguardista, con Trilce. Y la etapa final de su poesía es la de compromiso social o compromiso político, que incluye 2 publicaciones, Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz, que se van a publicar juntos, ¿no? Juntos, ¿no? Bien, 3 etapas. En su primera etapa, cuando Vallejo recién comienza a escribir, cuando inicia su carrera poética, él admira el modernismo. Él ha leído a Rubén Darío, ha leído a Chocano, ha leído a Julio Herrera Racing de Uruguay también, todos modernistas, pues, ¿no?
Y entonces él escribe todavía con influencia modernista, ¿ya? Este libro, Heraldos Negros, tiene la herencia, el legado de Rubén Darío sobre todo. Se nota por la forma de escritura. Vallejo admira la belleza de la forma, escribe con métrica tradicional, el verso medido, la rima perfecta, la musicalidad de las palabras, ¿no? Modernista, ¿no? Pero hay una temática propia. Vallejo aquí habla de su hogar provinciano. No es exótico como Darío, que hablaba de los griegos, de los chinos, los japoneses, no, no. Vallejo habla de su tierra, de su querido Santiago de Chuco, habla de su familia, de su madre, de su padre, ¿no? Habla de esas escenas de la infancia, ¿no? En Santiago de Chuco, ¿no? Ese es un tema recurrente, el hogar provinciano. Más o menos como Valdelomar. ¿Se acuerdan que Valdelomar también hablaba de su infancia, que hablaba de Pisco, ¿no? Vallejo tiene esa misma línea, pero inclinado a lo andino. También en Heraldos Negros hay referencias a Dios, hay un lenguaje religioso, ¿no? Y esto debido a que Vallejo, pues, según cuentan, por decisión familiar iba a ser sacerdote, iba a ser cura. ¿Y qué pasó? Que él se enteró que tanto su papá como su mamá fueron hijos de curas. Y eso pues como que lo decepcionó, pues, ¿no? ¿No? Que su papá y su mamá fueron hijos de curas. Bueno, eso pues era ir contra pues todo lo que él había pues aprendido, ¿no? Pero, eh, le queda pues ese lenguaje con alusiones religiosas a la Virgen María, a Dios, a Jesús, los Viernes Santos, ¿no? Siempre con ese lenguaje, ¿no? Con un aire de religiosidad, ¿no? Va a escribir Vallejo, ¿no? Pero no tanto en actitud de alabanza, sino una actitud más bien de reproche, de cuestionamiento, ¿no? También habla mucho de la muerte, ¿no? ¿No? La fatalidad de la muerte, ¿no? Esos son los temas recurrentes en los heraldos negros. Luego, en su segunda etapa, vanguardista, ya Vallejo rompe con el modernismo. Ya aparece Trilce. ¿Por qué Trilce es vanguardista? Primero porque aquí rompe con la métrica tradicional. Vallejo escribe con verso libre, sin rima ni métrica, ¿ya? Vallejo inventa palabras nuevas. Vallejo se revela contra la ortografía, le rompe los huesos a la sintaxis, ¿ya? Y sobre todo se revela contra la ortografía oficial. Altera las mayúsculas, repite las letras, anula la puntuación, ¿no? O sea, un libro muy eh, rebelde contra lo establecido. ¿Ya? Rompe cánones tanto poéticos como gramaticales, ¿no? Los temas recurrentes de Trilce son la cárcel, la soledad y la muerte. La madre, perdón, la madre muerta. ¿Ya? No olvides que Trilce es un libro que nace a raíz de su experiencia carcelaria, cuando estuvo preso en Trujillo. Este libro inicia la vanguardia peruana. Ya, esa es su importancia, inicia la vanguardia peruana. En la tercera etapa, Vallejo ya está en Europa, Vallejo se adhiere al comunismo, se compromete con los más pobres del mundo y escribe libros de gran emoción social, ¿no? A esta etapa pertenecen los libros España, aparta de mí este cáliz y Poemas Humanos, ¿ya? España, aparte de mí, es el libro que hace homenaje, pues, ¿no? A los republicanos que murieron en la guerra civil. Vallejo se inspira en esta trágica guerra y dedica su poemario a todos los republicanos que murieron en esa guerra civil, ¿no? Ahí vas a encontrar el célebre poema Masa, ¿no? Del cadáver que hay siguió muriendo. Lo vamos a ver en un instante, ¿no?
¿ya? También pertenece a este periodo, Poemas Humanos, donde Vallejo se solidariza con el dolor de los pobres, donde Vallejo le da esperanzas de un mundo mejor, ¿no? Vallejo escribe según sus convicciones eh, políticas, pues, ¿no? Bien, esas son las tres etapas, ¿ya? Recuerda eh, cuáles son los libros poéticos de cada etapa, ¿no? Ya. Bien, en este tema tenemos que revisar poemas, pues chicos, poemas de César Vallejo, ¿no? Ahí tenemos su más famoso poema de su etapa inicial, el poema Los Heraldos Negros. Ojo que hay un libro y hay un poema que llevan el mismo nombre, ¿ya? Este es el poema que está dentro del libro Los Heraldos Negros, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el tema de este poema? ¿De qué habla Vallejo? El tema central de Los Heraldos Negros. Nota que en la primera estrofa Vallejo habla de golpes en la vida tan fuertes. Y luego dice, yo no sé. Esos golpes en la vida tan fuertes se refieren al dolor de perder a los seres queridos, pues chicos, de sufrir la muerte de un ser querido, que es algo que lo va a entender solamente quien lo ha experimentado, ¿no? ¿No? Lo va a identificar mejor aquel que lo ha experimentado, que ha perdido a un ser querido, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces eso hace pues que haya incluso un reproche a Dios, ¿no? ¿Por qué me la quitaste? Si él era bueno, ella era buena, ¿por qué se tuvo que morir, ¿no? Y es algo que uno a veces no va a poder entender, ¿no? Por eso Vallejo dice, yo no sé, no entiendo por qué, digo, ¿no? ¿No? Se siente impotente también ante esa fatalidad que es pues morir, ¿no? O perder, o ver morir a los seres queridos, ¿no? Vallejo dice, estos golpes son pocos, no son siempre, pero son, dice, y abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte, ¿no? Heraldos negros se refiere a mensajeros de muerte que vienen, imagínate, pues, ¿no? Esta imagen, ¿no? Viene la muerte como bárbaros, ¿no? Montados en caballos, ¿no? Vienen a derribar, a matar, ¿no? A causar dolor a la humanidad, ¿no? Y nota el lenguaje siempre vinculado a lo religioso. Dice, son las caídas hondas de los cristos del alma, ¿no? De alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema, ¿no? Y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llaman a palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿Ya? Yo no sé nuevamente, ¿no? Es que no hay palabras para expresar ese dolor. Porque no es un dolor en el cuerpo, no es un dolor físico, es un dolor en el alma, ¿no? Un dolor muy fuerte. Vallejo entonces aquí está poetizando el dolor que se siente ante la fatalidad de la muerte, ese dolor de perder a los seres queridos. Recuerda que Vallejo perdió a su madre, perdió a su hermano Miguel, ellos habían muerto. Y a raíz de eso, él escribió este poema, ¿no? Una elegía, ¿no? Sobre el dolor ante la muerte de los seres queridos, ¿no? Bien, aquí tenemos otro poema de Vallejo. Este poema ya es diferente, pertenece a Trilce. En Trilce los poemas no tienen título, tienen número romano, ¿ya? Trilce 1, 2, 3, en total son 77 poemas, sin título. Y nota, pues aquí ya el lenguaje es diferente. Si es una mirada rápida, en este poema 2 no hay rima,
Tiempo, relente, se achica, tiempo, vano, conjuga. No hay rima. Y nota, los versos son de diferente tamaño. Hay versos cortos, otros más largos, otros más cortos, ¿no? Esto es verso libre, verso libre. Además, nota cómo Vallejo usa una escritura caprichosa, rebelde, tiempo con mayúscula, mediodía con mayúscula, escribe era, ¿no? Repite mucho las palabras. Por acá dice qué se llama en vez de cómo se llama. Escribe lo mismo junto y con mayúscula. Escribe nombre, 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 sin signos de puntuación, sin comas. Aquí debe haber comas, ¿sí o no? Escribe nombre con mayúscula al final. ¿Cuándo se ha visto eso? Vallejo se revela contra la ortografía, ¿sí? Escribe con un lenguaje muy caprichoso, ¿no? Incluso inventa palabras. Dice, gallos cancionan. ¿Cancionan? No existe el verbo cancionar, existe el verbo cantar. Vallejo inventa un nuevo verbo, cancionar, ¿no? Inventa la palabra eriza con H. Eriza, no existe la palabra eriza con H. Existe eriza sin H, pero eriza con H es una nueva palabra, ¿no? Incluso lo mismo sería también un neologismo porque él lo escribe junto y con mayúscula, dando a entender una nueva palabra, ¿no? Lo mismo es lo de siempre, se refiere a la rutina, a la monotonía, ¿no? Ya, entonces el lenguaje es rebelde, caprichoso, innovador, ¿no? Es vanguardista, vanguardista, ¿ya? Ahora, veamos de qué habla. Ten en cuenta que este poema Vallejo lo escribe estando en una celda, estando preso, ¿ya? Imagínate a Vallejo, pues, entre cuatro paredes, una mísera celda, donde hay, pues, suciedad, donde hay incluso bichos, ¿no? Donde hay frío, donde hay humedad, y sobre todo donde hay inmensa soledad, ¿no? Soledad. Y dice Vallejo, tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes. Relentes es humedad, ¿no? Bomba aburrida del cuartel la chica. Tiempo, 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 tiempo. Era. Gallos cancionan escarbando en vano. Boca del claro día que conjuga. Era. Mañana, mañana. El reposo caliente aún de ser. Piensa en el presente. Guárdame para mañana. Mañana, mañana, mañana. Nombre, nombre. ¿Qué se llama cuanto eriza nos? Se llama lo mismo que padece. Nombre, 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 nombre. ¿Qué dijo el poeta? ¿Qué quiso decir con este lenguaje? Aquí nota Vallejo, crea un lenguaje bastante hermético, donde los significados pues van a ser eh, motivo de interpretación, porque no se entiende directamente, ¿no? Vallejo está preso y siente que tiempo, el tiempo se ha estancado, ¿no? Como que el tiempo se ha detenido para él, ¿no? Dice por eso, mediodía estancado entre la humedad, ¿no? Bomba aburrida del cuartel la chica, ¿no? Siente que su celda se hace cada vez más chica, siente mucho aburrimiento, hasta la bomba está aburrida, dice, ¿no? Insiste, tiempo, tiempo, tiempo. Habla del tiempo que se ha detenido para él. Luego dice, gallos cancionan escarbando en vano. Gallos cancionan escarbando en vano. Mm, tú sabes que los gallos cantan al amanecer, anunciando el amanecer, ¿no? Pero dice que estos gallos cantan en vano, cancionan en vano, o sea, no amanece, es como que no hay cuando amanezca, ¿no? El tiempo sigue estancado, detenido para él, ¿no? Él dice, se pregunta, ¿no? Al final, ¿qué se llama cuanto eriza nos? ¿No? Dice que en vez de cómo, ¿no?
Claro, es que alude a que no es una persona, sino es algo, una cosa, ¿no? ¿Cómo se llama eso que nos eriza, que nos hiere como las puntas de un erizo, ¿no? Se llama lo mismo que padece. Lo mismo es un neologismo que alude a la monotonía, a la rutina. Claro, cuando él está preso, pues, ¿no? Siente que, que todos los días es lo mismo, y eso es rutina, pues. Y la rutina aburre, la rutina angustia, ¿no? ¿No? Y peor, si él está preso injustamente, ¿no? Se angustia más todavía, ¿no? ¿Qué significa esto de nombre, 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 nombre? El nombre es lo que nos identifica, ¿sí? Tu nombre te identifica a ti. El nombre tiene que ver con la identidad. Vallejo siente que ha perdido su identidad estando preso, ¿no? Y por eso es como que él se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Lo repite y al final lo grita. La mayúscula al final se entiende que él lo dice con fuerza, como que lo está gritando, porque mayúscula implica justamente resaltar, ¿no? En el lenguaje de la escritura es como gritar, ¿no? ¿Ya? Por eso nunca escribas todo en mayúscula, es como que le estás gritando a alguien, ¿no? Le estás hablando, pero como que con gritos, ¿no? ¿Ya? ¿Quién soy yo? Dice Vallejo, ¿no? Ya, entonces este es un poema que requiere, te das cuenta, una interpretación pues más profunda. No es tan fácil, chicos, ¿no? Trilce es un libro difícil, tanto por su escritura como por sus significados, ¿no? Es un libro que rompe esquemas, ¿no? Inicia la vanguardia. El tema aquí es la monotonía, la rutina y la angustia en la cárcel, ¿no? Bien, por acá tenemos un poema del libro Poemas Humanos, Poemas Humanos. A ver, ¿quién podría leer este poema? A ver, ¿quién nos ayuda con la lectura de este poema? A ver, leo comentarios. José Rodríguez me pregunta, ¿cuál fue la causa de su muerte? De Vallejo. Bueno, en realidad Vallejo tenía muchos males de salud. Él tenía sangrado eh, en el estómago, él tenía también problemas pulmonares, que su vida fue bien precaria. Vallejo la pasó mal muchas veces. A veces no tenía que comer. A veces sí tenía tiempos así, pues, ¿no? De bonanza, cuando le pagaban por sus trabajos periodísticos, sus trabajos literarios, ¿no? Pero habían tiempos en que la pasaba mal, pues, ¿no? ¿No? Y por eso le afecta al estómago, a los pulmones, ¿no? En realidad, Vallejo muere aquejado de muchos males, incluso no le podían hallar la causa de su enfermedad exactamente, ¿ya? Vallejo muere, pues, en la pobreza y en la soledad. Apenas el día que murió estuvo presente su esposa y un poeta latinoamericano, ¿no? ¿Ya? Entonces, su muerte ocurre así, pues, en una condición muy precaria, ¿no? Pero tenía varias enfermedades, ¿no? Ya, a ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién nos ayuda con la lectura del poema? Ajá, muy bien, Alessandro. A ver, el micro es tuyo. Adelante, adelante. Léenos ¿Me el escuchas? poema. Sí, muy bien, se escucha claro. Gracias. Amadas sean las orejas anchas, amadas las personas que se sientan, amado el desconocido y su señora, el prójimo con mangas, cuello y ojos. Amado sea aquel que tiene chinches, el que lleva zapatos rojos bajo la lluvia, el que vela el cadáver de un pan con dos cerillas, el que se coge un dedo en una puerta, el que no tiene cumpleaños, el que perdió su sombra en un incendio, el animal, el que parece un loro, el que parece un hombre, el pobre rico, el puro miserable, el pobre pobre. Amado sea el que tiene hambre y sed, o sed, pero no tiene hambre con qué saciar toda su sed, ni sed con qué saciar todas sus hambres. Gracias. Muy bien, Alessandro, gracias, bien leído. Palmas virtuales para ti también. Es un poema muy social,
Nota que este poema sí se entiende, ya no es como Trilce, que tiene un lenguaje caprichoso y un significado oculto, ¿no? Aquí ya el lenguaje es más conversacional. Vallejo se nota pues que se está solidarizando con los más pobres, con todos los pobres del mundo. Cuando dice amadas sean las orejas Sánchez, amadas las personas que se sientan, amado el desconocido y su señora, el prójimo con mangas, cuello y todos, todos se sientan, todos tienen mangas, todos tienen cuello y ojos, hasta los desconocidos, ¿no? Vallejo dice, amados sean todos, todos, ¿no? Pero sobre todo los más pobres, los que llevan zapatos rotos bajo la lluvia, los que velan el cadáver de un pan con dos heridas, o sea, no tienen ni un pan que comer, el que se coge un dedo en una puerta. ¿Te has cogido el dedo de un portazo? Eso duele bien, duele bastante, ¿no? Los que sienten dolor, los que no tienen cumpleaños, los que perdieron su sombra en un incendio, el animal que parece un loro, o sea, que habla, ¿no? El que parece un hombre, el pobre rico, o sea, que es muy pobre, el puro miserable, el pobre pobre, amado sea el que tiene hambre o sed, pero no tiene hambre con que saciar toda su sed, ni sed con que saciar todas sus hambres. O sea, que es un desposeído, que no tiene nada, ¿no? No tiene un pan que llevarse a la boca, no tiene una piedra donde sentarse, no tiene ni sombra. Vallejo se está solidarizando con los más pobres del mundo. Vallejo siente el dolor del pobre, porque él también lo ha vivido. Vallejo ha sabido lo que es el hambre, ha conocido la pobreza también. Por eso se solidariza con todos los pobres del mundo. Y en otros poemas les da esperanza, la esperanza de un mundo mejor, ¿no? Prepárate, ponte el alma, pronto llegará el día, le dice, ¿no? En que ya no habrán, pues, eh, estas grandes diferencias, donde ya no habrán ricos ni pobres, ¿no? ¿Mm? Claro, Vallejo aplica sus ideales también socialistas, ¿no? ¿No? Un mundo de igualdad, donde no haya ricos ni pobres, donde haya justicia para todos, ¿no? Se nota ahí sus convicciones socialistas, ¿no? Bien, y por acá tenemos el poema más universal de Vallejo, el poema Masa. Masa, que está dentro del libro España aparta de mí este cáliz. El poema Masa, un poema muy, muy apreciado, sobre todo por los españoles, ¿ah? Los españoles se acuerdan al leer este poema de esa guerra civil que afrontaron los españoles, ¿no? Eh, de 1936 hasta 1939, ¿no? A ver, ¿quién podría leer ahora este poema? A ver, otro participante, otro alumno o alumna que pueda leer el poema Masa. A ver quién se anima a leer el poema Masa. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Ahí está, Jordan, muy bien. Ahí está, Jordan, correcto. A ver, adelante, Jordan. Léenos, por favor, el poema Masa, ¿no? Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, viene hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéndole, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común.
quédate, hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporarse lentamente. Abrazó al primer hombre, echóse a andar. Muy bien, Jordan, gracias. Gracias también por tu participación, por tu lectura. Muy bien, también palmas siempre para los chicos que participan, ¿no? Eh, este es un poema, chicos, muy, digamos, conmovedor en el sentido, pues, de que Vallejo aquí se inspira en un hecho trágico, ¿no? La Guerra Civil Española, ¿ya? Habla de un combatiente que ha caído muerto al final de una batalla, ¿no? Un combatiente que muere y viene un hombre que probablemente sea pues alguien que lo conoce, que sea su amigo, ¿no? Y le dice, no te mueras, ¿no? Te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. ¿Siguió muriendo? ¿Cómo se ve que siguió muriendo? O sea, da a entender que ha muerto, pero que como que eso se prolonga, como que hay la posibilidad de que reviva, de que se levante, ¿no? ¿No? Luego vienen dos y también le repiten, no nos dejes, valor, vuelve a la vida, ¿no? Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Vienen 20, 100, 1000, 500,000 y el cadáver, ay, siguió muriendo, ¿no? Vienen millones, millones de individuos que le gritan, quédate hermano, no te mueras, pero todo es inútil. El cadáver sigue muriendo, ¿no? Claro, ¿qué van a hacer millones ante la muerte? Por más que, por más que lloren, por más que rueguen, la muerte gana, chicos. La muerte es todopoderosa, ¿no? Millones no pueden vencer a la muerte. La muerte se ríe de millones de seres humanos, ¿no? Pero mira lo que sucede en la última estrofa, lo que está en rojo, dice. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, les vio. O sea, el cadáver abre los ojos y ve a todos los hombres de la tierra. Dice que ese cadáver triste se emociona, se levanta lentamente, abraza al primer hombre y se pone a andar, ¿no? Sigue, sigue su lucha, ¿no? ¿No? El cadáver resucita, ¿no? Eso es, pues, maravilloso, milagroso, ¿sí o no? El cadáver resucita. Obviamente es una metáfora, pues, ¿no? Pero ¿cuándo resucita? Cuando vienen todos los hombres de la tierra. No millones, sino todos. Todos. La humanidad se ha reunido para rescatar a ese combatiente de la muerte. La muerte ante la unión de toda la humanidad retrocede, la muerte arruga, la muerte libera al combatiente, el combatiente por eso se puede levantar, ¿cierto? Entonces aquí se habla pues de que la solidaridad humana vence a la muerte, ¿no? ¿Sí? Aquí se ve también una metáfora de que la unión de todos los seres humanos eh, hace el papel de Dios, ¿no? Lo que se habla de Dios puede dar vida eterna, ¿no? Resucitar. Entonces aquí se habla también de que la humanidad en conjunto asume el papel de Dios y termina resucitando al ser humano, ¿no? La solidaridad, ¿no? Eh, cumple un papel divino aquí, un papel divino, y puede resucitar al combatiente muerto, ¿no? Entonces aquí hay un mensaje, chicos, bastante evidente. Aquí Vallejo habla de la solidaridad humana que vence a la muerte. La solidaridad que es capaz de lograr muchas grandes cosas, ¿no? Que puede salvar vidas, que puede evitar guerras, ¿cierto? Vallejo plantea que la solidaridad es la base de la felicidad humana, ¿no? ¿Ya? Entonces, él dice, cuando en el mundo todos se unan, cuando todos marchen en una sola dirección, con mismos objetivos, sin diferencias, el mundo sería mejor, ¿no?
Es un poema universal, chicos, es un poema que lo puede apreciar cualquier lector del mundo, ¿no? ¿Sí? Por eso decimos que Vallejo es un poeta universal. Bien, por acá tenemos otras publicaciones. Vallejo murió conocido como poeta, pero después que se muere, su esposa Georgette viene al Perú y da a conocer otras obras de Vallejo, ¿ya? Que no habían sido publicadas, ¿ah? Obras como Paco Yunque, que es un cuento, El Tungsteno, que es una novela que habla de la explotación de mineros por una compañía norteamericana aquí en el Perú. Escribe la obra Lockout, que es obra de teatro, que nunca se llegó a estrenar, solamente quedó en el, en el papel, ¿no? Escribe el ensayo, bueno, muchos ensayos, Rusia en 1938, escribe El arte y la revolución, ¿no? Contra el secreto profesional, hace una serie de ensayos, colección de ensayos, ¿no? Pero sobre todo Vallejo fue poeta, poeta, ¿no? Un poeta revolucionario, un poeta de compromiso social, un poeta que renovó también la poesía en lengua castellana, ¿no? Sin duda, pues el poeta universal del Perú. ¿Listo? Bien, tenemos chicos que saber de Vallejo, porque eh, es un poeta emblemático, ¿no? Un poeta muy admirado a nivel mundial, muy estudiado, ¿eh? Allá en España, en la Universidad de Salamanca, hay una cátedra que se llama Vallejología, un curso completo para estudiar la poesía de César Vallejo, ¿ya? Curso obligatorio para los estudiantes de literatura en España, ¿no? Vallejología. Saca tu cuenta nomás, ¿no? Hay una especie de ciencia que estudia la poesía de Vallejo, ¿no? Y él fue pues muy admirado en Francia, en Rusia, él es estudiado en Alemania, en Estados Unidos, ¿no? En España lo quieren muchísimo, en Francia lo adoran, ¿eh? Si tú viajas a España o a Francia, como eres peruano, te van a preguntar dos cosas. Te van a preguntar por Machu Picchu y por César Vallejo. Y tienes que saber, pues tienes que saber, ¿no? Como peruano tienes que saber, ¿no? Bien, bien. Listo, amigos, vamos ahora a darle solución a la práctica, ya rápidamente. Eh, la práctica de hoy, estamos en la práctica 16, o 26, pero 26, ¿no? Ya. La dirigida 26. Ya, vamos a resolver algunas preguntas para que también podamos resolver el temático. Ya, a ver, elegimos algunas preguntas y luego publico todas las claves en intranet, ¿ya? A ver, dice la pregunta 1. El vanguardismo se caracterizó por su afán de innovación, ¿cierto? Una muestra clara de ello fue la composición de caligramas, procedimiento que consistió en, a ver, ¿cuál de estas alternativas tiene que ver con la creación de caligramas? A ver, lean las opciones y lancen su clave, ¿eh? Indiquen su clave, chicos. Así es, muy bien, Lice, correcto, Mariana. La respuesta aquí es la C, aprovechar creativamente el nivel espacial del poema, ¿no? Aprovecho el espacio para crear un dibujo, una forma, y así nacen los caligramas. Correcto, muy bien. A ver, hagamos la pregunta 2. Trilce es un libro que se caracteriza por el hermetismo y la transgresión del lenguaje poético tradicional. Por ello se reconoce de manera innegable a ver, ¿cuál completa los espacios? Nos hablan de Trilce, ¿ah? Se caracteriza por, dice, y eso tiene que ver con, ¿no? Un estilo, pues, ¿no? Un estilo, ¿no? Vamos, chicos, participando todos con la clave, ¿ya?
A ver, ¿será o no la A? ¿En Trilce hay ortografía caprichosa? ¿Ortografía rebelde? Claro, es algo evidente. Ortografía rebelde, ¿no? Y eso demuestra su innegable carácter vanguardista. Lógico también, los vanguardistas rompen esquemas, rompen reglas, tanto poéticas como gramaticales, ¿ya? Es correcto, la clave es la A, ¿ya? Clave A. A ver, la pregunta 3. Busco volver de golpe el golpe. Sus dos hojas anchas, su válvula que se abre en suculenta recepción, de multiplicando a multiplicador, su condición excelente para el placer, todo había verdad, ¿no? En este fragmento del poema 9 de Trilce, dice, marque la característica correcta, ¿no? ¿Qué característica de Trilce se ve en este poema? A ver, si leemos ahí, dice la uso de una ortografía no normativa, o sea que no se somete a la regla, como manifestación de rebeldía. ¿Se dan cuenta que escribe busco con V, volver con 3 Vs, había con V y sin H? Había sin H y con V. Dirán, profe, yo también escribo así. Ya, pero Vallejo lo hace a propósito, pues no es que se olvidó, no es que se equivocó, no, él lo hace a propósito, es un rebelde vanguardista, pues. Entonces sí, hay una ortografía no normativa, como muestra de rebeldía poética, ¿no? Esa, es la A, esa es la clave. A ver, hagamos la pregunta 6, porque ya nos gana el tiempo. La 6, ¿ya? Marque la alternativa que indica un rasgo de la poesía de vanguardia en el Perú. Una característica de la poesía vanguardista en el Perú. A ver. A ver qué dicen, chicos. La pregunta 6, ¿ah? Estamos en la 6, ¿ya? La 6. A ver, ¿cuál es tu clave, Daniel? Esteban, Benjamín, manden su clave. Diego, Roxana, todos, pues chicos, todos manden su clave también, ¿no? ¿Cuál de estas es característica de la poesía vanguardista? ¿Prima la razón? ¿El realismo? No, ellos superan el realismo, ¿no? Métrica regular, rima consonante. Eso es lo tradicional, ¿no? El vanguardista rompe con lo tradicional. Inclusión de un nuevo léxico, un nuevo lenguaje, ¿sí o no? Sí o sí. Claro, los vanguardistas van a innovar con el lenguaje, un nuevo léxico, un nuevo lenguaje. Está bien, ¿ah? La C. A ver, hagamos la 7, chicos. Sobre los heraldos negros. ¿Cuál es la afirmación correcta? ¿Ya? Sobre heraldos negros. ¿Ya? La 7, estamos en la 7. ¿Cuál es la clave en la 7? A ver, los leo, me dicen. Estamos en la 7. En la 7. A ver, veo claves distintas. Veo una E, una B, una A. Ya, a ver, heraldos negros. Primera etapa de Vallejo. Todavía no es vanguardista. Todavía no está en Europa tampoco. En esa etapa Vallejo recibe la influencia de Rubén Darío, de Chocano. O sea, continúa el legado de los poetas modernistas. Este libro tiene influencia modernista. Ya no se olviden de eso. ¿Eh? Esa es la clave, letra E. Ya chicos, hacemos un alto ahí para pasar al temático.
¿Ya? Todos rápidamente nos vamos al intranet, el temático 3. ¿Ya? El temático 3.